Página 14. Huérfanos del espacio, por Roberta Heinlein, 1963. Primera parte. El universo. Crónica 2. Signo de exclamación abierta. Sácate eso de la cabeza, muchacho. Le dijo Earth. Esto es un trabajo práctico para hombres prácticos. Olvídate de todos esos absurdos romanticismos. El plan Jordan. Toda esa patraña está bien para que los campesinos se mantengan en calma y en su sitio, pero no vayas tú a caer en esa misma tontería. No hay plan. Aparte de los nuestros propios para cuidarnos de nosotros mismos. La nave tiene que tener luz y calor, energía y potencia para cocinar y para la irrigación de sus jardines hidropónicos. La tripulación no puede vivir sin esas cosas, lo que nos convierte en jefes y maestros del personal. Y respecto a la tolerancia hacia los amotinados, ya verás los cambios que tienen que producirse. Mantén la boca cerrada y sigue con nosotros adelante. Aquello le impresionó fuertemente, como para mantener una lealtad en principio al bloque de jóvenes hombres entre los científicos. Constituían una bien tejida organización dentro de otra organización, decidida por los hombres prácticos y de buena voluntad que estaban trabajando hacia el mejoramiento de las condiciones reinantes en la totalidad de la nave, tal y como ellos lo veían. Era una organización unida y coherente porque en cuanto un aprendiz fallaba en ver las cosas a su modo, no duraba por mucho tiempo. O era enviado y devuelto de nuevo entre las filas de los campesinos encargados de las granjas o, como solía ser más frecuente, sufrir algún accidente e ir de cabeza al convertidor. Y Oiland empezó a ver que tenían razón. Eran gente realista. La nave era la nave. Aquello era un hecho evidente que no requería ninguna explicación. Respecto a Jordan, ¿quién le había visto? ¿Quién había hablado con él? ¿En qué consistía su nebuloso plan? El objeto de la vida era vivir. Un hombre nacía, vivía su vida y después iba al convertidor. La cosa no podía ser más simple, sin ningún misterio, sin ningún sublime viaje y sin ninguna estrella del centauro. Aquellas historias románticas eran sencillamente engañabobos para la niñez de la raza, antes de que los hombres adquirieran la comprensión y el valor de mirar los hechos reales cara a cara. Cesó de molestarse mentalmente respecto a las cuestiones de la astronomía, la física mítica y todas las demás cosas y relatos mitológicos que se le había enseñado a reverenciar. Todavía seguía en cierta forma divertido, por las líneas desde el principio y por todos los viejos relatos relacionados con la Tierra. Signo de interrogación abierta. ¿Qué diablo sería la Tierra? De cualquier forma signo de interrogación, pero ahora comprendió que tales cosas solo podían ser tomadas en serio por los chiquillos y los estúpidos. Además había mucho trabajo que hacer. Los hombres jóvenes, mientras que todavía mantenían la nominal autoridad de sus mayores, tenían sus propios planes, el primero de los cuales era la sistemática exterminación de los amotinados. Más allá de aquello, sus intenciones todavía aparecían indefinidas, pero las contemplaban haciendo un uso completo de los recursos de la nave, incluyendo los niveles superiores. Los hombres jóvenes estaban capacitados para llevar adelante sus planes sin una abierta oposición de sus mayores, porque los científicos más viejos no se preocupaban mucho de la rutina de la nave. El actual capitán se había convertido en una persona tan obesa que raramente se movía de su cabina, y su ayudante, uno de los jóvenes del bloque, atendía sus asuntos por él. Oiland nunca posaba los ojos sobre el ingeniero jefe, excepto una vez, cuando se mostró para llevar a cabo una ceremonia puramente religiosa de tripular las estaciones de aterrizaje. El proyecto de barrer a los amotinados requería un reconocimiento completo de los niveles superiores y había que hacerlo sistemáticamente. Y fue en una de aquellas exploraciones cuando Oiland cayó nuevamente en una emboscada tendida por un amotinado.
Este amotinado fue más preciso y tuvo más puntería con su disparo de honda. Los compañeros de Oilan, forzados a retirarse sobrepasados por el número de sus enemigos, le dejaron abandonado por muerto. Joaquín Gregory estaba jugando para sí mismo una partida de ajedrez. Hubo un tiempo en que jugaban juntos a las cartas, pero Joe, el de la cabeza de la derecha, habla sospechado de Jim, el miembro izquierdo del equipo, de hacerle trampas. Con tal motivo habían disputado irritadamente hasta dejarlo pasar, ya que ambos habían aprendido en su carrera inevitable de ir siempre juntos que dos cabezas unidas a un solo par de hombros tienen por fuerza que caminar por la vida inseparablemente juntos. Jugar al ajedrez era mucho mejor. Ambos tenían que mirar el tablero y el desacuerdo era imposible. Un fuerte golpe metálico sobre la puerta del compartimento interrumpió la partida. Joachim sacó rápidamente el cuchillo de la funda, dispuesto para lo que fuese. Signo de exclamación abierta entra. Gruñó Jim. Se abrió la puerta y el que habla llamado entró en la estancia por su único acceso, como medida más segura, como todas sabían para mostrarse a la presencia de Joachim. El recién llegado era un tipo achaparrado y de potentes músculos que no tendría más de 4 pies de altura. El cuerpo inerte de un hombre cruzado sobre sus espaldas era sostenido solo por una de las manos del enano. Joachim volvió el cuchillo a su vaina. «Déjalo ahí», bobo ordenó Jim. «Y cierra la puerta», añadió Joe. «¿Y ahora, qué es lo que nos traes aquí?» Era un hombre joven, aparentemente muerto, aunque aparecía sin heridas visibles. Bobo le golpeó en un muslo. Signo de interrogación abierta. ¿Yo comerlo?, preguntó esperanzado. La saliva le chorreaba por su horrible bocaza, con los labios entreabiertos. Tal vez, contemporizó Jim. ¿Lo has matado? Bobo sacudió su cabeza microcéfala. Bien, Bobo, aprobó Joe. ¿Dónde le golpeaste? Bobo, ¿pegar a qué? Y el microcéfalo inclinó el dedo pulgar de una mano hacia una zona comprendida entre el ombligo y el esternón. Buen disparo, aprobó Joe. No podíamos haberlo hecho mejor con un cuchillo. Bobo, buen disparo, convino el enano con suavidad. ¿Quieres ver? Y se dispuso a repetir la operación con la honda. Cierra la boca, repuso Joe, aunque no con desagrado. No, no queremos verlo, queremos que hable. Bobo lo arregla, convino el enano y comenzó con su simple brutalidad a llevar adelante su propósito. Joachim le echaron a un lado y aplicaron otros métodos, dolorosos, pero considerablemente menos drásticos que los del enano. El joven prisionero comenzó a moverse y abrió los ojos, signo de interrogación abierta. ¿Yo comerlo ahora?, insistió Bobo. No, dijo Joe. ¿Cuándo comiste por última vez?, inquirió Jim. Bobo sacudió la cabeza y se frotó el estómago indicando con una gráfica pantomima que hacía ya mucho tiempo, mucho tiempo. Joachim se dirigió hacia un armario, lo abrió y sacó un trozo de carne que sostuvo en el aire. Jim la olió y Joe apartó la cabeza con un signo de asco. Joachim se la tiró a Bobo, que la cogió en el aire. «Y ahora lárgate de aquí», ordenó Jim. Bobo se alejó trotando sobre sus cortas piernas y cerró la puerta tras él. Joachim se volvió hacia el cautivo y le empujó con el pie. «Habla», dijo Jim. «¿Quién diablos eres tú?». El joven se estremeció, se puso una mano en la cabeza y entonces pareció que enfocaba el entorno, ya que momentos después se puso en pie con trabajo, dirigiéndose torpemente en sus pasos, al luchar contra la falta de peso por las condiciones del nivel en que se hallaba, y echó mano de su cuchillo. Pero no estaba en su vaina. Joachim ya había sacado el suyo. «Vamos, sé buen chico y no te pasará nada».
¿Cómo te llaman? El joven abrió los labios y sus ojos recorrieron frenéticamente la estancia en que se encontraba. Signo de exclamación abierta habla. Volvió a ordenar Joe. Signo de interrogación abierta ¿por qué molestarse con él? Inquirió Jim. Yo diría que solo vale para comérselo. Mejor será llamar a Bobo. No nos corre prisa eso repuso Joe. Quiero hablar con él. ¿Cuál es tu nombre? El prisionero volvió a mirar el cuchillo y murmuró con voz apagada, Hugo Ilan. Eso no nos dice gran cosa comentó Jim. ¿Qué haces? ¿De qué poblado provienes? ¿Y qué es lo que andas haciendo en la zona de los amotinados y mutantes? Pero Hugo se sentía mareado. Incluso la presión del cuchillo contra sus costillas hizo que siguiera con los labios cerrados. Valiente estúpido. Farfulló Joe. No es más que un patán estúpido. Deshagámonos de él. ¿No crees que deberíamos liquidarle? No. Ahora no. Quiero que hable. Vamos a encerrarlo. Joe-Jim abrió la puerta de un pequeño compartimento y urgió a Uga que entrase presionándole siempre con el cuchillo. Después cerró la puerta, que aseguró con el cerrojo, y, sin volver la vista, volvió a su partida. Tú mueves, Jim. El compartimento en donde Uga había sido encerrado estaba a oscuras. Pronto satisfizo su curiosidad tocando las suaves paredes de acero, totalmente desprovistas de ornamentación, excepto por la puerta, segura y sólida, perfectamente bien cerrada. Se tumbó en el suelo y dio rienda suelta a sus pensamientos, realmente infructuosos. Tenía mucho tiempo para pensar en lo que quisiera, tiempo para dormir y despertarse más de una vez mientras que el hambre y la sed comenzaron a atormentarle. Cuando Joe-Jim consideró llegado el momento de tomar nuevo interés por su prisionero, abrió la puerta de la celda y Oilan no apareció a primera vista en el recinto. Había planeado muchas veces lo que debería hacer cuando la puerta se abriera y llegara una oportunidad, pero cuando ésta llegó se hallaba demasiado débil, casi semicomatoso. Joe-Jim le sacó a rastras. Hugh se sentía deprimido y comenzó a entender parcialmente la situación que le rodeaba. Miró fijamente de nuevo a su alrededor. ¿Dispuesto a hablar?, preguntó Jim. Oiland abrió la boca, pero las palabras no salieron de sus labios. ¿Es que no ves que tiene demasiada sed para hacerlo?, dijo Joe a su mellizo. Después se dirigió hacia Hugh. ¿Querrías hablar si te diéramos un poco de agua? Oiland miró a aquel monstruoso cuerpo con dos cabezas y después aprobó con un gesto de asentimiento. Joe-Jim volvió a poco con una jarra de agua. Hugh la bebió sediento, hizo una pausa y parecía que casi estaba a punto de desmayarse. Joe-Jim le retiró la jarra. Por ahora es bastante, dijo Joe. Háblanos de ti mismo. Y Hugh lo hizo, aunque de vez en cuando el monstruo, impaciente, le urgía a que continuase su relato. Hugh aceptó de hecho su condición de esclavitud sin ninguna particular resistencia y con poca confusión de espíritu. La palabra esclavo no estaba en su vocabulario, pero la condición se hallaba presente en todas las cosas que jamás hubiera visto antes. Siempre hubo personas que daban órdenes y otras que las obedecían, y Oiland no pudo imaginar otra condición ni otro tipo de organización social. Era como un hecho lógico de la naturaleza. Sin embargo, no cejaba en su empeño de escapar de allí. Pensaba en ello tanto como podía. Joe-Jim supuso sus secretos deseos y llevó la cuestión a un terreno abierto. Deja de tener más ideas, joven, le dijo Joe. Sin un cuchillo no llegarías ni al tercer nivel en esta parte de la nave. Si consiguiera robarme un cuchillo,
tampoco conseguirías llegar al nivel donde existe el peso de los cuerpos. Además no te olvides de que está Bobo al acecho. Hugh esperó un instante y después preguntó, signo de interrogación abierta ¿Bobo? Jim hizo una mueca y replicó, le dijimos a Bobo que actuara de carnicero contigo, si quería, en el caso de que sacaras la cabeza fuera de nuestro compartimento sin nosotros. Ahora siempre duerme a la puerta y emplea ahí la mayor parte de su tiempo. Fue jugar limpio, interrumpió Joe. Se mostró muy decepcionado cuando decidimos conservarte. Oye, sugirió Jim volviendo su cabeza hacia la de su hermano. ¿Qué te parece si nos divertimos un poco? Y se volvió hacia Hugh. ¿Sabes lanzar un cuchillo? Por supuesto. Veámoslo. Toma. Y Jim le entregó su propio cuchillo. Hugh lo aceptó sopesándolo en la mano para acostumbrarse a su peso y forma, buscando el necesario equilibrio. Intenta hacer lo que nosotros conseguimos. Jim tenía una diana de plástico clavada en la pared al otro lado de la estancia, frente a su asiento favorito, y desde el cual solía practicar su entretenimiento favorito. Hugh lo calculó y con un rápido movimiento lanzó el cuchillo. Utilizó el tiro rápido y práctico, con el pulgar en la hoja y los dedos restantes juntos. La hoja se clavó exactamente en el centro de la diana, en la zona machacada por los anteriores tiros de Jim, y en el lugar de sus mejores tiros. Buen chico. Aprobó Joe. ¿Qué te parece, Jim? Dejémosle el cuchillo y veamos lo lejos que llega, no repuso Joe. No estoy de acuerdo. No sale a cuenta. Signo de interrogación abierta. ¿Por qué no? Si Bobo gana, nos quedaremos sin sirviente. Si es Hugh quien vence en la pelea, perdemos a Bobo y a él. Sería una pérdida demasiado lamentable. Bueno, si insistes. Sí. Hugh, trae el cuchillo. Y Hugh obedeció. No se le ocurrió utilizarlo contra el cuerpo bicéfalo que tenía ante él. El amo era el amo. El ataque a un amo no era solamente repugnante para la buena moral, era una idea tan disparatada que ni siquiera llegó a ocurrírsele. Hugh esperó que Jim se hubiera impresionado por sus conocimientos como científico. Pero no ocurrió así. A Jim, y especialmente a Jim, le gustaba argumentar. Le tenían sometido a constantes interrogatorios, pero dejándole deliberadamente de lado. Oilan se sentía humillado. Después de todo, ¿no era un científico? ¿Acaso no podía leer y escribir? Cállate, le dijo Jim. Leer es una cosa sencilla. Yo ya sabía hacerlo antes de que naciera tu padre. ¿Crees que eres el único científico que me ha servido? Científicos. Bah. Un puñado de ignorantes. En un intento de restaurar su amor propio intelectual, Hugh expuso las teorías de los científicos más jóvenes, esto es, el hecho concreto y realista que rechazaba cualquier interpretación religiosa y que se refería a la nave tal y como era. Confiadamente, Oiland esperó que Jim aprobase su punto de vista, ya que aquello parecía encajar en el temperamento de los hermanos gemelos en un mismo cuerpo. Pero se le rieron en su propia cara. ¿De verdad? Insistió Jim cuando hubieron cesado de reírse con ganas. ¿Es que todos los jóvenes sois tan idiotas como eso? Vaya, por lo visto sois peores que vuestros mayores. Hugh protestó, herido en su amor propio. Pero ustedes mismos han dicho que todas nuestras nociones religiosas aceptadas no son más que un puñado de tonterías. Así es como piensan también mis amigos. Todos quieren tirar por la borda esa serie de patrañas. Joe comenzó a hablar pero Jim le interrumpió, tomando la palabra.
Signo de interrogación abierta. ¿Para qué molestarse, Joe? No tiene remedio. No, desde luego que no. Pero esto me divierte. Es el primero con quien he hablado de esto y no sé por cuánto tiempo permanecerá así para que tenga una oportunidad de ver la verdad. Y me gustaría ver si tiene una cabeza sobre los hombros con que pensar o un objeto donde colgar sus dos orejas. Está bien, convino Jim. Pero déjalo en paz. Voy a echarme una siesta. La cabeza izquierda cerró los ojos y pronto se le oyó roncar. Joe y Gu continuaron su discusión entre murmullos y en voz baja. La dificultad con vosotros los jóvenes, dijo Joe, es que, si no podéis comprender rectamente una cosa, pensáis que no es verdad. Y la de vuestros mayores es que cualquier cosa que no entendían la reinterpretaban para que significase algo más y después pensaban que la habían comprendido. Ninguno de vosotros ha intentado creer las claras palabras en la forma en que fueron escritas y después intentar comprenderlas sobre esa base. Pero tú eres demasiado listo para eso. Si no puedes ver una cosa clara, es que no es cierta, y por tanto tiene que significar algo diferente. Signo de interrogación abierta. ¿A qué se refiere usted? ¿Qué quiere decir con eso? Preguntó Hugh maliciosamente, lleno de sospechas. Bien, tomemos el viaje, por ejemplo. ¿Qué es lo que significa para ti? Bien, para mi mentalidad no tiene significado alguno. Es solo algo absurdo para impresionar a los campesinos. Signo de interrogación abierta. ¿Y cuál es el significado que se acepta? Bueno, es donde se va cuando se muere, o más bien lo que se hace. Se hace el viaje hacia Centauro. Signo de interrogación abierta. ¿Y qué es Centauro? Pues le diré, tal y como lo sé, la respuesta ortodoxa: yo no creo en todo eso. Es donde se dice que se va a llegar cuando se termine el viaje, un lugar donde todo el mundo es feliz y siempre habrá cosas buenas, para comer. Joe refunfuñó. Jim alteró el ritmo de sus ronquidos, abrió un ojo y volvió de nuevo a su sueño con una especie de gruñido. Lo que quiero decir es esto, continuó Joe en un susurro más bajo aún que antes. Tú no usas tu cabeza. ¿No se te ha ocurrido nunca pensar que el viaje es precisamente lo que dicen los viejos libros y que la nave y la tripulación se dirigen actualmente y de una forma constante a alguna parte, que todo se mueve? Oilan pensó en la cuestión. No creerá que yo lo tome en serio. Físicamente es imposible. La nave no puede ir a cualquier parte. Está ya en cualquier parte. Podemos hacer un viaje a través de ella, pero el viaje, eso tiene que tener un significado espiritual, si es que tiene alguno. Joe le recordó a Jordan en apoyo de su tesis. Y ahora escucha, le dijo, a ver si puedes meterte esto en esa cabezota que tienes. Imagínate un lugar mucho más grande que la nave, muchísimo más grande, con la nave dentro y moviéndose. ¿Puedes entender tal concepto? Hugh lo intentó. Lo intentó con todas sus fuerzas. Acabó por sacudir la cabeza. No tiene sentido, repuso. No puede haber nada que sea mayor que la nave. No existiría lugar alguno que fuese así. Signo de exclamación abierta o, por las barbas de Uf. Escucha, el exterior de la nave, ¿no puedes comprenderlo? En derecho y más allá del nivel y en todas direcciones. El vacío enorme que la rodea. ¿Me comprendes? Signo de exclamación abierta. Pero es que no hay nada por debajo del último nivel inferior. Por eso es el último nivel más bajo. Mira. Si tomas un cuchillo y comienzas a escarbar un hoyo en el piso del nivel más bajo, ¿a dónde te conduciría? Pero no se puede. Está demasiado duro. Supongamos que lo consigues y haces un agujero.
¿A dónde te llevaría ese hoyo? Trata de imaginarlo. Cerró los ojos y trató de imaginarse cavando un agujero en el piso del nivel más bajo de la nave. Cavando, cavando. Como si fuese algo blando, blando como el queso. Entonces comenzó a percibir la chispa de una posibilidad que le resultaba estremecedora, casi aterradora. Se vio cayendo dentro de aquel hoyo que habría cavado y que ya no tendría más niveles bajo él. Abrió los ojos rápidamente. Pero eso es espantoso. No lo creería. Joachim se puso en pie. Yo haré que lo creas, dijo un tanto irritado, aunque tenga que romperte el cuello para hacerlo. Y se dirigió hacia la puerta que daba al exterior, abriéndola. Bobo gritó. Bobo. La cabeza de Jim se despertó apareciendo erecta. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a llevar a Uga donde no hay peso. Signo de interrogación abierta. ¿Y para qué? A meter algún sentido común en su tonta cabezota. Bye, ya lo haremos en alguna otra ocasión. No, quiero que sea ahora. Está bien, está bien. No hace falta que te irrites. De todas formas, ya estoy despierto. Joachim Gregory era casi único mejor dicho, en sus capacidades mentales, dada la fantástica forma de su especial construcción corporal. Bajo cualquier circunstancia habría sido una personalidad dominante entre los amotinados mutantes. Era inevitable que debería apabullarlos a todos, darles órdenes y vivir de sus servicios. De haber tenido voluntad de poder, era concebible que pudiese haber organizado a los amotinados para luchar y dominar a toda la tripulación. Pero le faltaba tal impulso de ansias de poder. Era, por temperamento congénito, un intelectual, un observador, un mirón. Estaba interesado en el cómo y en el por qué, pero su voluntad para la acción estaba satisfecha con la comodidad y la conveniencia solamente. De haber nacido como dos mellizos normales y entre la tripulación, era verosímilmente posible que se hubiesen sentido impelidos hacia la ciencia como la más fácil y más satisfactoria respuesta al problema del vivir, y de tal forma se hubiesen entretenido, lejos de toda violencia, con la conversación y la administración. Como eran, ambos en un solo cuerpo, se hallaban a falta de compañía mental y habrían transcurrido 3 generaciones leyendo y leyendo de nuevo libros y más libros, robados para ellos por sus compinches. Las dos mitades de su personalidad dual habían argumentado y discutido lo que hubieron leído, y habían llegado casi inevitablemente a una teoría razonablemente coherente de la historia y de la física del mundo, excepto en un aspecto. El concepto de la ficción les era totalmente extraño a ambos. Dieron así el mismo trato a las novelas que habían captado de la expedición de Jordan, de la misma y exacta forma que lo hicieron con los demás libros de texto. Esto les condujo a una marcada diferencia de opinión. Jim consideraba a Ian Quatermain como el hombre más grande que jamás hubiera existido. Joe se inclinaba en igual sentido por John Henry. Ambos eran desordenadamente aficionados a la poesía, podían recitar página tras página de los libros de Kipling y casi por igual eran aficionados de Riesling, el ciego cantor de los caminos del espacio. Bobo llegó al momento. Joachim señaló con el pulgar hacia U. Mira, dijo Joe, va a salir. ¿Signo de interrogación abierta ahora? Exclamó Bobo, sintiéndose feliz, con una mueca. Signo de exclamación abierta tú y tu condenado estómago. Repuso Joe rascándole la coronilla con los nudillos. No, no vas a comértelo. Tú y él. Hermanos de sangre. ¿Comprendido? Signo de interrogación abierta. ¿No comérmelo? No. Tú luchar por él. Él luchar por ti. Está bien.
El enano se encogió de hombros ante lo inevitable. Hermanos de sangre. Bobos a ver. De acuerdo, Bobo. Ahora vamos a subir al sitio donde todos los cuerpos vuelan. Ve delante y vigila. Y comenzaron a saltar hacia arriba en fila india, el enano corriendo delante para ir vigilando y abriendo paso, Oilan tras él y Joe Jim a la retaguardia. Joe miraba con sus ojos hacia el frente y Jim observando la parte de atrás, con la cabeza vuelta sobre los hombros de su único cuerpo. Y fueron así subiendo cada vez más alto, perdiendo peso imperceptiblemente cada vez que sobrepasaban una cubierta. Emergieron finalmente en un nivel más allá del cual ya no había otro sitio a donde ir, sin ninguna abertura frente a ellos por donde pasar. La cubierta se curvaba suavemente, sugiriendo que la verdadera forma del espacio era un gigantesco cilindro, pero por encima de sus cabezas una expansión metálica exhibía una curvatura similar que obstruía la visión y que impedía el poder observar si la cubierta se curvaba hacia un lado u otro. No existían mamparos propiamente dichos grandes puntales, tan enormes y macizos como para dar la impresión de algo excesivo e innecesariamente fuerte, surgían como un bosque ante ellos, recubriendo la cubierta y el espacio existente por sus cabezas. El peso era casi imperceptible. Si se permanecía quieto en un lugar, el indetectable residuo de peso podía llevar el cuerpo en un suave deslizamiento hacia el piso, pero el arriba y el abajo eran términos que en realidad carecían de significado. Aún no le gustó nada todo aquello, le hizo sentirse mareado, pero Bobo parecía encantado allí y no estar desacostumbrado a tal situación. Se movía por el aire como un pez en el agua, yendo de un puntal a otro, bajando, subiendo o transportándose en cualquier dirección, dentro de aquella situación de casi total ingravidez. Joe Jim dispuso la marcha paralela al eje común de los cilindros interiores y exteriores, siguiendo un pasadizo formado por el ordenado espacio existente entre los pilares. Existían unas pasarelas dispuestas a lo largo del pasadizo, siguiendo una en la forma en que lo haría una araña dentro de su propia tela. Y lo hizo a una notable velocidad que Hugh apenas si pudo mantener. A su debido tiempo captó el modo de seguir con facilidad, sin esfuerzo, a lo largo de aquel caminar sin ninguna resistencia, excepto la del aire, y el ocasional toque de la punta de los dedos o de las manos contra el suelo. Pero se hallaba demasiado ocupado en aquello para poder haber dicho cuánta distancia hubo recorrido antes de detenerse. Supuso que habrían sido millas, pero no estaba seguro. Cuando se detuvieron, era porque el pasadizo había tocado a su fin. Un sólido mamparo, extendiéndose a lo lejos a derecha e izquierda, les cortaba totalmente el camino. Joe Jim se movió hacia la derecha buscando algo. Halló lo que buscaba, una puerta del tamaño de un hombre, cerrada, siendo indistinguible su presencia a primera vista, siéndolo poco después solo por una leve marca que contorneaba su perfil en un diseño geométrico sobre la superficie. Joe Jim la estudió, rascándose la cabeza de la mano derecha. Las dos cabezas se murmuraron algo la una a la otra. Joe Jim levantó su mano en un gesto torpe. Signo de exclamación abierta. No, no. Dijo Jim. Joe Jim se detuvo a pensar. Signo de interrogación abierta. ¿Qué es eso? Dijo entonces Joe. Volvieron a murmurar entre las dos cabezas. Joe hizo un gesto de asentimiento y Joe Jim volvió a levantar la mano. Trazó el diseño de la puerta sin tocarla, moviendo su dedo índice por el aire a unas 4 pulgadas de la superficie de la puerta. El orden de sucesión en que su dedo se movía sobre las líneas del diseño parecía sencillo, pero no una cosa ciertamente obvia. Acabado aquello, empujó con la palma de la mano contra el mamparo adyacente, se retiró de la puerta y esperó. Un momento más tarde se produjo un soplido casi inaudible. La puerta comenzó a moverse y proyectarse hacia el exterior quizás unas 6 pulgadas,
pero allí se detuvo en seco. Joachim pareció perplejo. Recorrió con las manos cuidadosamente el perfil de la puerta y tiró de ella. No ocurrió nada. Y entonces llamó a Bobo. «Ábrela». Bobo se enfrentó con la situación, haciendo un gesto que le arrugó toda la frente hasta la misma coronilla. Después plantó los pies contra el mamparo, sujetándose a sí mismo con una mano sobre la puerta. Se aferró después al borde de la puerta con ambas manos, plantó firmemente los pies, enarcó su cuerpo enano y comenzó a tirar. Contuvo la respiración, con el pecho rígido, y se inclinó hacia atrás, sudando a mares por el tremendo esfuerzo que estaba desarrollando. Los grandes tendones y venas de su enorme cuello se dejaron ver a flor de piel, haciendo de su cabeza mal conformada una especie de pirámide. Hugh pudo oír los crujidos de los huesos del esqueleto de Bobo. Era fácil creer que se habría matado a sí mismo en el empeño, en el intento demasiado estúpido para rendirse ante aquella dificultad. Pero la puerta cedió súbitamente con una especie de chirrido metálico. Al moverse la puerta se deslizó de sus dedos y la inesperada ruptura de la tensión en sus piernas le envió a lo lejos del mamparo, volando por el aire como un monigote grotesco, haciendo piruetas por hallar algo a donde asirse. Pero a poco ya estaba de vuelta, andando casi como un borracho y dándose masajes en un tobillo. Joachim se introdujo en el interior, seguido de cerca por Hugh. Signo de interrogación abierta. ¿Qué lugar es este?, preguntó Oilan, desbordando con su curiosidad sus formas de servidor de Joachim. Es la sala principal de control, dijo Joe. La sala principal de control. El lugar más sagrado, el tabú de la nave, siendo su verdadero emplazamiento un misterio olvidado. En el credo de los jóvenes era algo inexistente. Los científicos más viejos variaban en sus actitudes, entre una aceptación fundamentalista y una mística creencia. Para Hugh constituyó un choque tan profundo, que le faltaron las palabras. La sala de control. Era como si el propio espíritu de Jordan residiera allí. Se detuvo. Joachim se detuvo igualmente y Joe miró a su alrededor. Vamos, dijo. ¿Qué ocurre? Pues. Yo. Vamos, habla de una vez. Pero. Este lugar está encantado, embrujado. Esto es donde Jordan. Signo de exclamación abierta o, vamos, por las barbas de Jordan. Protestó Joe con una suave exasperación. Pensé que me habías dicho que vosotros los jóvenes no creíais nada respecto a Jordan. Sí, pero. Todo esto. Déjate de tonterías. Vamos, o Bobo tendrá que llevarte a rastras. Y le volvió la espalda. Hugh le siguió asustado, con el terror del hombre que sube la escalera de un patíbulo. Continuaron su marcha a través de un pasaje lo suficientemente ancho como para dos personas que tuvieran que utilizar las pasarelas situadas a ambos lados. El pasaje se curvaba en un amplio arco de casi 90 grados y después se abría a la sala de control propiamente dicha. Hugh goteó por encima de los hombros de Joachim, anchos y potentes, temeroso, pero lleno de curiosidad. Se quedó mirando fijamente aquella enorme habitación, brillantemente iluminada, de 200 pies de anchura. Era de forma esférica como el interior de un gran globo. La superficie del globo aparecía desprovista de toda ornamentación, de un color de plata helado. En el centro geométrico de la esfera, Hugh vio un grupo de aparatos de unos 15 pies de anchura. Para su vista sin experiencia, aquello resultaba completamente ininteligible. No hubiera podido describirlo de ningún modo, pero comprobó que flotaba firmemente sin ningún apoyo aparente. Marchando desde el final del pasaje hacia la masa en el centro del globo existía un tubo de metal emparrillado como una celosía, amplio como el propio pasaje.
Aquello ofrecía la única salida del pasadizo. Joachim se volvió hacia Bobo y le ordenó que permaneciera en el pasadizo. Después entró en el tubo. Fue abriéndose paso, mano sobre mano, utilizando el enrejado como una escalera. Hugh le siguió y al final emergieron dentro de la masa de aparatos que ocupaba el centro de la esfera. Visto de cerca, el engranaje de la estación de control se resolvía en sus detalles individuales, pero así y todo seguía sin tener ningún significado para él. Miró a lo lejos dentro de la superficie interna del globo que le rodeaba. Página 27.